Bueno, Gracias. entonces yo reitero el saludo de mi jefe, el ingeniero Mauricio López González, quien nos ha motivado a generar estos espacios de acercamiento con nuestros adheridos y con invitados especiales. Quiero saludar a la audiencia que hoy nos acompaña y muy especialmente a la doctora Carolina Wiesner. Como red queremos estar más cerca de todos y estar a la vanguardia de lo que está sucediendo. Hoy nuestra invitada especial es la directora general del Instituto Nacional de Cancerología, la doctora Carolina Wiesner, quien liderará este webinar Retos frente a la atención del paciente con cáncer en el marco de la pandemia COVID-19. La doctora Carolina Wiesner es médico de la Universidad del Bosque, es la colombiana de medicina, cuenta con una especialización en filosofía de las ciencias de la Universidad del Bosque, maestría en salud pública de la Universidad de Tokio y es candidata para doctorado en estudios sociales de la Universidad Externado de Colombia. Tiene una larga trayectoria en el Instituto Nacional de Cancerología como investigadora en temas relacionados con el control del cáncer, especialmente en el tema del cáncer del cuello uterino y con la generación de conocimiento enfocado a definir los lineamientos de la política de salud alrededor de esta enfermedad y cuenta con alrededor de 75 publicaciones de artículos científicos en este campo. Fue docente y profesora de la Universidad Externado de Colombia de la Facultad de Ciencias Sociales. Ha recibido recursos de financiamiento de Colciencias y de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, en sus siglas en inglés son IARC, para el desarrollo de proyectos de investigación. Adicionalmente, es editora jefe de la Revista Colombiana de Cancerología y par evaluador de diversas revistas internacionales como la Revista Panamericana de Salud Pública y la Revista de Epidemiología del Cáncer. En el Instituto Nacional de Cancerología ha desempeñado los cargos de coordinadora de salud pública, subdirectora general de investigaciones y actualmente es la directora de este instituto. Con ustedes, la doctora Carolina Wiesner. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero hacer un agradecimiento muy especial a Pacto Global, en cabeza aquí de Lucy, por esta cordial invitación y por esta oportunidad para compartir todas las reflexiones y las propuestas que hemos hecho en el marco de la pandemia COVID-19 y pues contarles un poco cuáles son nuestras expectativas y cómo queremos trabajar para proteger al paciente con cáncer. Entonces, vamos a presentarles en primer lugar para las personas que pues no conocen el instituto, un corto video institucional que dura 5 minutos. Debemos poner el audio, es que no se escucha.
No se escucha el sonido, ¿cierto? No sé qué. No, no señora, no se escucha. Natalia, ¿podrías ayudarnos? Jimena, por favor, verifica en la parte de arriba cuando subes, ahí te dan opciones, te dan 3 puntos. Dale ahí clic y escoges la opción audio del computador o audio de este equipo. O si no, arrancamos con mi presentación, que yo hago una introducción sobre lo que es el instituto. No importa. Entonces, si quieres, ponemos la presentación. Disculpen, habíamos ensayado y lo habíamos escuchado. Pues pon la presentación y yo arranco. Sí, señora. ¿Ahí la ve, doctora, la presentación? No, Él estamos viendo ya, ahora sí. las. Ok. Bueno, muy buenos días a todos. Entonces, lastimosamente no pudimos presentar el video institucional, pero pues voy a iniciar con una pequeña introducción sobre lo que es el Instituto Nacional de Cancerología para aquellas personas que de pronto pues, no están tan claros sobre lo que es la institución. Quiero decir que el Instituto Nacional de Cancerología, en el marco de la pandemia COVID-19, quiere representar la voz de los pacientes con cáncer frente a esta situación que para los países que ya lo han vivido, particularmente en aquellos en donde la tasa de letalidad fue muy alta, lo denominaron como un pico de la pandemia catastrófica que no dejó a nadie sin quedar impactado. Toda la sociedad se mueve frente a esta situación. El Instituto Nacional de Cancerología es una empresa social del Estado, tiene 86 años de historia y ha venido creciendo en todos los servicios especializados para la atención del paciente con cáncer. Y desde que la Organización Mundial de la Salud declaró esta pandemia, hemos estado alerta a todas las publicaciones y hemos estado atentos a todas las experiencias que nos cuentan cómo ha sido la atención de los pacientes con cáncer, dado que todos sabemos que pues tienen una situación de vulnerabilidad biológica por su estado de inmunosupresión, dada la enfermedad y dadas las condiciones del tratamiento en muchos de ellos. Siguiente. Siguiente, Jimena. Ya pasó, doctora. ¿Será que se está demorando un poco? No sé, voy a ponerla. Dice el control del cáncer desde la investigación, la clínica y salud pública, el impacto del COVID-19. ¿La están viendo, Lucy? Ya. Sí, entonces, como se demora Sí, un poco, señora. entonces las pasamos. Sí. Listo. Bien, el Instituto Nacional de Cancerología tiene como misión el control del cáncer, es decir, que se ocupa de cada una de las etapas que nos permiten controlar esta patología en un país, desde la promoción de la prevención y la reducción del riesgo, la tamización a las personas asintomáticas, la promoción del diagnóstico temprano, el tratamiento multidisciplinario, el seguimiento del paciente superviviente y, por supuesto, los cuidados cuando la enfermedad entra en progresión, cuidados al final de vida. Sin duda alguna, por las publicaciones y las experiencias, hemos visto que esta pandemia puede impactar a cada una de estas etapas y además del riesgo en la mortalidad ocasionada por COVID, vamos a tener un riesgo en la mortalidad por los pacientes que no puedan ser atendidos en estas diferentes etapas. El instituto tiene 4 procesos misionales, no solamente somos un hospital que trabaja por los pacientes, sino que promovemos las acciones en salud pública, hacemos la vigilancia epidemiológica del cáncer y generamos conocimiento y formamos y capacitamos el talento humano por el control del cáncer.
Una de las características fundamentales que hacemos en el instituto es el manejo multidisciplinario, interdisciplinario para los pacientes. Promovemos el soporte oncológico desde etapas muy tempranas de la enfermedad y uno de los protagonistas importantes, además de los especialistas en oncología, son las personas que trabajan como el grupo de enfermería que hace la gestión de toda la trayectoria del paciente a lo largo de los diferentes servicios para garantizar la supervivencia global y la calidad de vida. Si me las pasas un poquito más rápido para que... Sí, señora. Bueno, contamos con una 37.000 metros cuadrados y en 7 edificios. Recientemente se inauguró un centro de prevención para atención de pacientes asintomáticos, siguiente por favor, pero contamos con todos los servicios de medicina nuclear, radioterapia, hospitalización, consulta externa, patología y contamos dentro de estos metros cuadrados con 96 servicios, todos concentrados en la atención del paciente con cáncer, y en el centro de prevención tenemos 12 servicios para la tamización de las patologías más frecuentes, siguiente como cáncer de cuello uterino, cáncer de colon y recto, cáncer de mama, cáncer de piel particularmente. En este momento contamos con 171 camas, de las cuales son 110 para adultos, 25 para pediatría, 11 camas de unidad de cuidado intensivo, camas de unidad pediátricas, 10 camas de unidad de cuidado intermedio y 2 camas de unidad intermedio pediátricas. Siguiente con 47 sillas de quimioterapia, 8 salas de cirugías. Tenemos 88 consultorios. En nuestra entidad están involucradas cerca de 2.369 trabajadores, de los cuales casi el doble es personal tercerizado, siguiente, y 791 somos personal de planta. Más o menos nosotros en el instituto atendemos el 10% del total de casos nuevos del país. Ahí está la distribución por tipo de patología. Siguiente. En donde básicamente en el instituto recibimos las mismas causas que constituyen las tasas más altas de mortalidad en el país, como es mama, próstata, estómago. Bien, esa era a manera de introducción frente ya al tema propiamente dicho. Siguiente. Nosotros somos una entidad adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social y asesoramos en todos los temas del cáncer. Ya entonces, centrados en el tema, pues un recorderis de lo que son los estadios o etapas de la enfermedad, en donde pues claramente la enfermedad se divide en 3 etapas. Una etapa 1 que ocurre desde el momento de la infección, en donde se presentan síntomas leves, no específicos, ya conocidos por todos, como es la fiebre, la tos seca, la dificultad respiratoria, pero afortunadamente esta etapa 1 afecta solamente al 80% de los infectados y pueden ser manejados de manera ambulatoria. En la etapa 2 es una etapa en donde ya hay una multiplicación viral y hay una inflamación localizada en el pulmón, en donde hay un compromiso pulmonar que puede ser dividido en 2 etapas, una neumonía leve con un síndrome de dificultad respiratoria aguda, que pueden ser tratados de manera hospitalaria sin unidad crítica, y una etapa 2B, en donde ya presentan síndrome de dificultad respiratoria aguda, moderada o grave y pueden tener opacidades con tipo de virus mirilado que requiere hospitalización y probablemente comienza a progresar para el estado 3. Estado 3 es una síndrome de hiperinflamación sistémica extrapulmonar y puede haber falla multisistémica y disfunción orgánica. Estos son el 5% de los pacientes. Siguiente, Jimena, por favor. Que requieren UCI y de acuerdo con las diferentes publicaciones, entre el 36 al 72% fallece. Este curso de la enfermedad son más o menos en promedio 14 días desde el inicio de la enfermedad
Y entonces, esta falla multisistémica y este shock séptico que se requieren en la unidad de cuidado intensivo prácticamente tienen un curso muy agudo, muy rápido de la enfermedad y es claro que son pacientes que requieren que durante este periodo los pacientes con cáncer deben esperar a que haya la remisión de la enfermedad con todos los especializados. Siguiente. Entonces, antes de entrar en lo que son los diferentes retos que hemos tenido que revisar para prepararnos de lo que significa el impacto de los pacientes con cáncer, pues quise hacer una revisión de lo que es la pandemia en la actualidad. Este es un fenómeno pues ya conocido por todos, este es un mapa de la Organización Mundial de la Salud que actualizado a mayo 7, en donde, siguiente, hemos podido recoger las publicaciones que se publicaron inicialmente en la pandemia, pues fue muy rápida y progresiva. China es un país con una muy alta velocidad de acción por parte del Estado y el centro del huracán en China fue el hospital Union Hospital de Wuhan. Luego tuvimos las experiencias dramáticas en España y en Italia y posteriormente las de Estados Unidos. Esta gráfica nos muestra el final de la pandemia COVID y tenemos los casos y las muertes. Quise no poner las cifras absolutas porque no se hacen comparables, sino los casos por 100.000. Vemos que todos estos países, España, Italia, Alemania y la China continental, pues ya están al final de la pandemia con un rebrote que hubo en China. Y vemos cómo son los casos por 100.000 habitantes, en donde China, a pesar de la magnitud, tuvo solo 6 casos por 100.000 y menos de un muerto por 100.000 comparado con los otros países. Esta es la curva de la Estados Unidos, en donde en Estados Unidos no podemos decir que ya está finalizando, porque el pico de la pandemia se ha mantenido, no ha sido solamente 15 días, sino que ya se acerca al segundo mes, en donde el pico de la pandemia se continúa. Diferentes medios son los países latinoamericanos, donde encontramos a Ecuador, Brasil, México y allí está Colombia. Igual he podido obtener los casos por 100.000. Vemos cómo Estados Unidos tiene el mayor número de casos por 100.000 y el mayor número de muertes. Entre los países con más alto muertes son Ecuador y Brasil, y vemos como Colombia todavía tiene menos de una muerte por 100.000 habitantes. Es decir, que nos encontramos en el inicio de la pandemia y pues todavía no vamos a hacer, sabemos cómo se va a comportar esto en el próximo mes. De acuerdo con el análisis de modelación realizado por la Universidad de los Andes, si no se hubiese hecho ningún aislamiento o medida poblacional, el pico de la pandemia en Bogotá para las unidades de cuidados intensivos sería en junio 8. Y tenemos las gráficas en amarillo y en verde que nos muestra la modelación si se hubiese hecho la restricción por 30 días con los colegios y las universidades y el 100% de la restricción de los adultos. Si todo esto se hubiese cumplido con la restricción en los adultos, los colegios y las universidades, tendríamos un segundo escenario en donde el pico ocurriría en agosto 1. Es decir, que podemos decir que para las próximas semanas este pico puede ocurrir entre estas dos fechas, entre junio y entre agosto siguiente, dado que pues se hizo la reapertura de todo la manufactura, el comercio y las obras. Entonces pues probablemente este pico va a ocurrir en este periodo y de acuerdo con las modelaciones también hechos en otros escenarios como es la Universidad Tecnológica de Singapur, la pandemia de Colombia estaría finalizándose en un 100% ese pico con la disminución absoluta del 100% de los
de noviembre. Bien, entonces yo quería también contarles la revisión que hemos hecho de la revisión bibliográfica de las diferentes experiencias, haciendo un análisis focalizado de lo que son los pacientes con cáncer. El ojo del huracán, como les decía, en China fue el Wuhan Union Hospital, que tuvo su primer caso positivo en febrero 15, y esta publicación a la que me refiero, esta experiencia, entre enero y marzo, específicamente en relación con los pacientes con cáncer. Este es un hospital que tiene una capacidad de 5.000 camas y durante este periodo que les menciono recibió 5.200 pacientes hospitalizados y tuvo en contacto a 20.000 haciéndoles manejo ambulatorio, y de estos 5.200, 1.186 fueron pacientes con cáncer. Ellos hicieron una con PCR, no, ¿me dejas la anterior, por favor? Hicieron una tamización con PCR entre los pacientes y encontraron una prevalencia del 2%. También hicieron seroprevalencia entre los profesionales de la salud y encontraron casi una prevalencia de la infección muy alta. Fue claro que cuando vieron esta altísima mortalidad, en una semana se les murieron 9 pacientes, entonces empezaron a remitir los pacientes que habían salido PCR negativo hacia otros hospitales, porque durante ese corto periodo la tasa de la mortalidad de los pacientes con cáncer había sido del 46%. Ahora sí, la siguiente. Posteriormente escuchamos las experiencias de España, en donde pues España también tiene un sistema de salud que es básicamente estatal, y con ellos también hemos tenido webinars en donde nos han planteado muchas de las recomendaciones que efectivamente se implementaron en Colombia, como fue el confinamiento de la población, estar muy pendientes de la población mayor, porque en España entre el 30 y 40 de las muertes no fueron registradas, y hacen una serie de recomendaciones en donde resaltaron el hecho que se debían garantizar hospitales monográficos COVID-free, en donde los pacientes negativos o que tuvieran problemas agudos fuesen remitidos a estas instituciones. Siguiente. También pues se hizo mucho énfasis en el apoyo físico y psicológico a los profesionales y al apoyo a los pacientes y familiares que por efectos de la pandemia tenían que mantenerse en casa, porque pues ellos fueron los que iniciaron toda la propuesta de quédate en casa. Del Instituto Catalán de Oncología también escuchamos su experiencia, que la denominaron también como catastrófica, puesto que el Instituto Catalán pues atendía esencialmente pacientes con cáncer. Ellos dicen que en la cuarta semana los pacientes de la ciudad de Barcelona fueron remitidos también al Instituto Catalán, y en este pico de la cuarta semana, del pico de la pandemia, el 80% eran COVID positivos, con una altísima mortalidad también de los pacientes con cáncer. Cuando empezó a descender el pico de la pandemia, los pacientes COVID negativos fueron remitidos a los centros privados que no hacen parte de la red estatal, que funcionan como privados, para que allí pudieran realizarse las cirugías y donde pudiese hacerse el seguimiento del manejo ambulatorio. Esta es la experiencia de Nueva York, de una red de hospitales que es privada, en donde nos muestran las características sociodemográficas y las comorbilidades de los pacientes que fueron hospitalizados en estos 14 centros. Todos tienen más o menos entre 40 y 1.000 camas, 40 y 1.000, ¿no? No 40.000, oscilan entre 40 y 1.000, y allí atendieron 5.700 pacientes siguiente, en donde las mayores comorbilidades fueron obesidad, diabetes, y tuvieron un porcentaje de mortalidad del 21%. El 3.2% requirió ventilación mecánica, y dentro de todos estos, el 6% eran pacientes, siguiente Jimena, eran pacientes con cáncer, y todos fueron atendidos en estos 320 pacientes que constituyen el 6%, siguiente, fueron atendidos en estos hospitales generales.
Las medidas tomadas en Alemania, esto es tomado de un documento que nos compartió la vicepresidencia aquí en Colombia, dada el éxito tan grande que tuvo Alemania en el control. Obviamente pues es un estado benefactor con todas las diferencias, pero ellos desde el comienzo dividieron los hospitales en 3 tipos de hospitales. Uno que era solo para pacientes. Cada vez que aparecía un paciente con una prueba positiva, lo remitían a este tipo de hospital. Los pacientes sospechosos no los tamizaban dentro del mismo hospital que era positivo, sino que los que tenían síntomas respiratorios los evaluaban en otras instituciones donde solo recibían pacientes que tuvieran síntomas sospechosos de COVID, y los que definitivamente salían con prueba negativa. Estamos en un país que tiene la capacidad de hacer un volumen de PCR con una oportunidad y con una cobertura muy alta. Los denominaron COVID, instituciones COVID-free. Siguiente. Entonces, en la medida en que el Instituto Nacional de Cancerología se iba preparando para mantener condiciones de seguridad para los pacientes y para los en relación con esta organización de los servicios de salud. Esta publicación del impacto de la pandemia en Holanda nos muestra cómo cuando se inició toda la fase de preparación y de contención, en Holanda, igual que en Colombia, se suspendieron los estudios de tamización. Los pacientes que comenzaban a tener síntomas inespecíficos sospechosos de cáncer encontraron múltiples barreras de atención en los hospitales generales, dado que todo el mundo, pues todos los trabajadores, igual que en la mayoría de los países, implementaron el teletrabajo. Entonces la remisión a los especialistas se disminuyó y los hospitales encargados de hacer estudios diagnósticos estaban centrados en el COVID. Entonces se hizo clara estas barreras. Cáncer de Holanda, que es el coordinador del registro de cáncer, dio la alarma al país y se realizaron las actividades en instituciones libres de COVID. En este artículo publicado en Lancet siguiente de Oncology del 30 de abril del 2020, se muestra, dado pues que en ellos la disponibilidad de la información fue rápida, nos muestra en la curva roja el número de cánceres de piel, con exclusión del carcinoma vasocelular, cómo se disminuyó el registro del número de casos nuevos, y la línea azul nos muestra todos los tipos de cáncer. Veníamos más o menos, venían ellos en un porcentaje cercano al 100%. Cuando aparece esta franja gris es cuando el 27 de febrero se reporta el primer caso de COVID, inmediatamente caen todos los diagnósticos. En la franja rosada se ve el distanciamiento, las políticas de distanciamiento social, y cuando el Instituto de Cáncer de Holanda dio la alarma de que estaba disminuyendo el número de casos nuevos diagnósticos, se reactivaron las actividades en los diferentes hospitales para garantizar que no hubiese una probabilidad de reducirle la probabilidad de tratamientos con intención curativa a los pacientes con cáncer, y que se pudiera pues darle continuidad a los pacientes que ya venían en tratamiento. Entonces esto también nos hace reflexionar sobre la importancia que tiene considerar la vulnerabilidad y el segundo pico de mortalidad siguiente que puede tener los pacientes si no prestamos una atención y especial cuidado a nuestros pacientes con cáncer. Esta es otra publicación del Reino Unido, en donde también empezó a evidenciar la posibilidad de un exceso de mortalidad. Estos son 3 hospitales en el Reino Unido que tienen la posibilidad de registrar los cambios semanales a los pacientes, en donde la anterior se señala cómo cambia los pacientes que son remitidos a quimioterapia y los pacientes que son remitidos a cirugía, en una caída muy superior a lo que sucede en diciembre. En este sentido, un consorcio que están constituidos, se llama Cancer Core Europe, del 2014, se constituyeron en el 2014, son de oncología, el de Holanda, el de Karolinska, el Gustave Roussy, el de Cambridge, el de Italia y el de Alemania, así, y 2 institutos de Alemania, generaron unas recomendaciones siguientes
para que se pudiesen implementar no solamente en Europa, sino en otros países con cáncer. Siguiente, Jimena. Entonces, estas son las recomendaciones que hace este Cancer Core Institute. Pues ahí están muchas, están en inglés, porque son tomadas textuales de la publicación. Pues están todas las medidas que en general los centros oncológicos y los hospitales en el mundo entero, no me la pases tan rápido, han proclamado, como es que a los pacientes con cáncer se les debe procurar disminuir el riesgo de la infección porque puede ser fatal, entonces que se haga un seguimiento telefónico, que se les evite llegar al hospital, que si tienen citas de control y están en posttratamiento, pospongan la consulta. Pero una de las recomendaciones que estaba en la diapositiva, una de las recomendaciones que quería resaltar allí, la puse en rojo, perdón, hemos de reubicar a los pacientes mediante una colaboración regional en hospitales que sean monográficos y que estén libres de COVID. ¿Por qué? Entonces, de toda esta recopilación de la bibliografía, pues las publicaciones han sido claras, en donde el paciente con cáncer es un grupo de alto riesgo, porque ya lo mencioné, que están inmunosuprimidas, tienen un riesgo mucho más alto, casi 4 veces por encima, no, la siguiente, de tener una ventilación, de tener una alta morbilidad o una alta mortalidad como consecuencia del COVID. ¿Me cambiaste la diapositiva? ¿Puedes pasar la siguiente? Sí. Los pacientes tienen una alta morbilidad que oscila entre el 49 y el 70%, y en todos los países del mundo muestran que hay una disparidad en la atención, una demanda no atendida, no, en la que... Y en este sentido, podríamos tener una segunda ola de mortalidad si no atendemos a estos pacientes. Además, considerando que en países como Colombia, siguiente, la pandemia, el pico de la pandemia lo hemos podido posponer y existe la posibilidad de un escenario en el cual se alargue este tiempo y los pacientes no pueden esperar por tanto tiempo para recibir el tratamiento necesario. Siguiente, Jimena. Siguiente. Esta fue una de las primeras publicaciones por el grupo de Wuhan, que fue en febrero 14 del 2020, que dio la alarma en donde compara la incidencia de tener eventos severos entre los pacientes que no tienen cáncer, que es las primeras barritas, entre los pacientes que son supervivientes de cáncer y los pacientes que tienen cáncer, en donde vemos que el uso de ventilación y cuidados intensivos en los pacientes que en el momento de la infección tienen cáncer es mucho más alta, al igual que la probabilidad de generar eventos severos. La línea verde son los pacientes que tienen cáncer y la línea azul los pacientes que no tienen. Siguientes. Entonces, aunque esta publicación siguiente fue criticada posteriormente porque tenía sesgos de selección y el número de pacientes era muy bajo, era 18 entre 1000 pacientes, sin embargo nos dio la alta. Si quieres le vas pasando todas. Entonces, estas son nuevamente las recomendaciones en donde está el Grupo Europeo de Cancer Centers, y dice que si la pandemia, el pico de la pandemia se va corriendo, entonces es importante ir a los tratamientos en la medida en que la capacidad esté disponible y sea suficiente, y la posibilidad de estar haciendo el testeo al personal de salud, mantener la comunicación psicosocial y, por supuesto, adaptar las condiciones para tener
centros libres de cáncer. Siguiente, por favor. Qué pena la velocidad de las diapositivas, pero bueno, pues siguiente. Esto es más o menos que pues en Colombia afortunadamente el aislamiento social y la cuarentena nos ha permitido que la pandemia no haya impactado la red hospitalaria, particularmente en Bogotá, en donde, de acuerdo con las informaciones de la Secretaría de Salud, la capacidad de las unidades de cuidado intensivo, aunque hay una variación entre el siguiente, por favor, entre el sector público y el sector privado, la capacidad de las unidades de cuidado intensivo se está saturando, particularmente en el sector público. Podríamos mantener garantizar el manejo de los pacientes con cáncer, teniendo en cuenta en la implementación de todas las recomendaciones que se han dado a nivel internacional y por las asociaciones científicas y las asociaciones de oncología. No me voy a detener en la minucia clínica, pero ya hay claras recomendaciones de lo que se debe hacer para el paciente o ambulatorio, como es no realizar ciertos tratamientos de soporte que implican la hospitalización o mayor tiempo de permanencia en el hospital, promover los tratamientos que son que se pudieran dar en la casa, y disminuir la frecuencia de los tratamientos de mantenimiento cuando cuando se pueden dar ambulatorios, o cuando se pueden dar en la casa. También para radioterapia y cirugía han sido múltiples las publicaciones de todas las asociaciones científicas en oncología, como es los cambios en los regímenes de radioterapia, como son regímenes de hipofraccionamiento, cuando no se pone en riesgo la supervivencia de los pacientes. Si existen las dos opciones de cirugía y radioterapia, pues optar por la radioterapia como primera opción antes que la cirugía. También se han diferido cirugías que no son electivas y que no ponen en riesgo la morbilidad y la mortalidad cuando estemos en el pico de la pandemia, y considerar otro tipo de modalidades que frente a tumores que no sean muy agresivos. Siguiente. También ha sido claro en la literatura cómo se debe hacer el tratamiento en relación con el tipo de patología, el tiempo máximo o la decisión sobre el tratamiento quirúrgico en la crisis. Y hay cierto tipo de patologías como son las masas pulmonares, cáncer de colon, el cáncer endometrial tipo 2, las masas pancreáticas, las masas ováricas, en donde lo ideal es hacer el tratamiento quirúrgico sin demora, y hay otro tipo de tumores en donde es posible retrasar, pero no puede ser por un periodo mayor a 3 meses, ciertos tipos de tratamientos como en el cáncer de próstata de bajo riesgo, el cáncer de piel no melanoma, el cáncer uroterial de bajo grado, en donde, tal como daban las directrices, muchos centros oncológicos han diferido, pero digamos que ya desde el inicio de la pandemia en Colombia estaríamos entrando al tercer mes, y entonces habría que, incluso en donde el riesgo era bajo, empezar a hacer el tratamiento. Entonces, ¿cuáles han sido las recomendaciones siguientes para los países de medianos y bajos ingresos como Colombia, en donde tenemos que enfrentarnos? Una de este artículo muy interesante del doctor Sullivan hace énfasis en que en los países de muy altos ingresos se ha invertido una intensidad de los recursos en todo lo que fue la preparación para la unidad de cuidado intensivo en pacientes que son críticos y que necesitan cuidado intensivos, como es el 5% de la población. Se invirtieron en los países de altos ingresos recursos para fortalecer las unidades de cuidado intensivo. Hecho por lo menos para el modelo del instituto, es fortalecer todo ese grupo de pacientes que está en los domicilios,
que van a tener unos síntomas severos, que es el 80%, que en el paciente con cáncer puede ser crítico para poder, sobre todo el paciente que ya recibió su tratamiento con intención curativa, y poner una especial atención al paciente de acuerdo con el pronóstico en esta atención domiciliaria con los equipos de atención y tratar de promover estas acciones de garantizar la disponibilidad de oxígeno, en donde aquí en Colombia tenemos muchos obstáculos para la disponibilidad de oxígeno domiciliario cuando el paciente así tiene la indicación, y nuestra apuesta es enfocar toda nuestra atención en estos pacientes de la primera base de la pirámide que tienen posibilidades de supervivencia, puesto que los pacientes con cáncer en unidad de cuidado intensivo van a tener muy baja posibilidad de supervivencia y la idea es procurar que no lleguen allá. Entonces hemos instituido, y cada vez son más las publicaciones en donde hacen énfasis. Estas son las publicaciones de Nature Medicine, del European Journal, donde tengamos hubs para cancer care, que son más fáciles. No, sigamos hacia adelante, Jiménez. Que son más fáciles de garantizar en instituciones monográficas. ¿Cuál es entonces el mensaje que quisiera pues yo hacer, dado que estamos en esta propuesta de pacto global en donde debemos acercar a las empresas y a las instituciones esta pandemia que nos ha hecho reflexionar sobre las maneras como producimos, como consumimos, como tenemos los servicios, la disponibilidad de los recursos? Tenemos que fortalecer las capacidades de colaboración antes que competencia, de acercamiento para poder salir todos adelante. Diferenciar las instituciones que tienen unidad de cuidado intensivo en COVID positivo y con COVID negativo nos tiene ventajas y genera muchas preocupaciones. Las ventajas es que no se ocupa toda la red de atención en pacientes positivos al mismo tiempo, sino el ideal es que fuera progresivo, con una mayor capacidad de entrenamiento y de práctica para el manejo de los pacientes positivos. El paciente con cáncer podría seguir, y otras enfermedades crónicas, pero pues nosotros hacemos énfasis en el de cáncer, podría seguir su tratamiento bajo condiciones de seguridad. Se disminuiría el riesgo de infección de los profesionales y de los pacientes, y podríamos continuar garantizar la atención de los pacientes no COVID con una oportunidad suficiente. Existen ciertas preocupaciones, es que otras instituciones no recibirían los pacientes, pues no quieren ocupar su capacidad instalada para pacientes con cáncer. Puede que al final la alta demanda ocupe todos los hospitales. Pues en Colombia y en general en Bogotá hay una alta rotación de personal entre las diferentes del tiempo. Y por parte de los pacientes, ellos dicen que si se manda a otro hospital que no sea el de cancerología o de aquellas instituciones, podrían sentir que son abandonados. Sin embargo, pues estas preocupaciones en el marco de discusiones internas podrían ser interesantes. Un elemento adicional son los pacientes, el énfasis que se debe hacer a la diferenciar los pacientes con cáncer según el pronóstico. Hemos oído por las experiencias en los países como Italia y España, con quien hemos tenido una comunicación cercana, la tristeza y la soledad que genera morir en un hospital COVID positivo, lejos de sus pacientes, de sus familiares y de su entorno. Entonces, en este sentido, es muy importante, y así lo hemos hecho, promover entre los pacientes con cáncer, particularmente en aquellos que tienen un pronóstico entre 12 a 36 meses, o incluso aquellos pacientes que son claramente con tratamiento con intención paliativa y tienen un pronóstico a menor a 12 meses, la importancia que significa la conciencia sobre lo que son las voluntades anticipadas y poder promover los cuidados paliativos, el apoyo al final de vida e incluso la sedación paliativa en el domicilio, hecho que todavía no está clara dentro de la regulación colombiana.
esta clasificación en el paciente que está hospitalizado, pues es un trabajo conjunto con el Hospital de Meder y el grupo de cuidados paliativos de aquí del instituto para que pudiera ser implementado no solamente a nivel institucional, sino a nivel de toda la red hospitalaria. Quiero decirles que la presentación que he hecho el día de hoy ha sido la revisión sistemática de todas las publicaciones por parte del Comando COVID del Instituto Nacional de Cancerología, que fue creado con base en un Cancer Center de Seattle, en donde rompimos un poco con la estructura jerárquica del organigrama institucional y propusimos un trabajo mucho más en red. Se constituyó lo que es el Comando COVID con un equipo de líderes de respuesta, un equipo de asesoría clínica, un equipo médico, un grupo de cuidados de soporte y un equipo de telemedicina que se ha fortalecido, con todo el equipo de los infectólogos, los internistas. En la pandemia COVID nos ha permitido promover un trabajo mucho más integrado, un trabajo mucho más interdisciplinario, todos enfocados a responder frente a esta problemática, con todos los equipos de acción, el equipo de comunicaciones que ha estado permanentemente informando sobre lo que en un momento dado parece ser evidente, puede que se contradiga en ese mismo día, entonces necesitamos un equipo de comunicaciones que está alimentado por el equipo de gestión del conocimiento y del equipo de innovación que está procurando que en el marco de la déficit y del desabastecimiento mundial podamos responder adecuadamente a todas las necesidades con un equipo de cadena de insumos y de donaciones, el equipo de diagnóstico que está analizando toda la evidencia respecto a la validez y confiabilidad que podemos tener frente a las pruebas serológicas y la posibilidad de implementar pruebas que nos dé una mayor oportunidad en la decisión del momento oportuno para realizar la intervención terapéutica y un equipo que ha tenido mucho liderazgo, que es el equipo de seguridad y salud del trabajo, y además de procurar la parte física, se preocupa por la parte emocional de los pacientes. Entonces, ya para finalizar, pues un agradecimiento a todo el grupo del instituto. Queremos, como este modelo Comando COVID que ha sido institucional, que este modelo Comando COVID se pudiera extender a toda la ciudad y a todo el país para que pudiéramos poder trabajar de una manera mucho más clara en red, en el sentido de la colaboración, el manejo adecuado de los pacientes, de la remisión y la contrarremisión de los pacientes, porque esta gráfica ya es para finalizar. Tenemos que restablecer el balance del cuidado del paciente con cáncer en la era del coronavirus y esto una sola institución no lo puede hacer. Tenemos que unir a las empresas para este nuevo reto y de esta manera poder superar esta crisis de la mejor manera por beneficio de toda la sociedad. Ese era el mensaje que quería comunicar en el webinar del Pacto Global. Nuevamente agradezco a Lucy y al ingeniero Mauricio por esta invitación y estoy abierta a las preguntas. Bueno, doctora, muy agradecidos. Queremos de todas maneras pasar el video y mientras que se va mirando el video, no sé si de pronto se puede dar paso a un par de preguntas para que Jimena nos pueda, como líder de comunicaciones del Instituto Nacional de Cancerología, Jimena Bedoya, nos las pueda leer y poderlas contestar. Entonces, no sé si damos ese paso de presentar el video, ya Natalia lo tiene listo, y pasar el video y con mucho gusto miramos las preguntas. Usted nos dirá si tiene 5 minuticos para las preguntas. Claro que sí. Nos cuenta. Perfecto. Entonces, vamos con el video mientras que se revisan las preguntas. En Colombia hay un lugar donde queremos darle color a la vida. Es el Instituto Nacional de Cancerología, la única entidad pública en Colombia especializada en la prevención, diagnóstico y tratamiento integral del cáncer.
La construcción y equipamiento del instituto fueron completadas Con 85 años de servicio, desde nuestra creación en 1934. Hemos trabajado día a día para convertirnos en orgullo de los colombianos. Nuestros servicios se caracterizan por buscar una cobertura 360 para pacientes adultos y pediátricos con diagnóstico o sospecha de cáncer. Contamos con 18 especialidades oncológicas y diferentes grupos de apoyo integral. Todos a tu disposición. Esta es nuestra planta física. Son 34,000 metros cuadrados. Esta inmensidad cada uno con funciones y características específicas. La capacidad instalada del instituto es un referente en América Latina. Somos un instituto que, además de ofrecer un servicio integral en la lucha contra el cáncer, con nuestro trabajo en docencia, investigación y salud pública, generamos valor a las instituciones del Estado, no solo en términos de rendimiento financiero, sino también en beneficios colectivos que buscan equidad en el país. En el área de investigación, contamos con tecnología de punta y capital humano capacitado para ofrecer bases sólidas en los diagnósticos y tratamientos. Con este trabajo, creamos parámetros a nivel nacional para que todas las entidades de salud trabajen bajo los mismos lineamientos, buscando la prevención y detección temprana del cáncer. Una de las labores misionales del Instituto Nacional de Cancerología se ha convertido en objeto de orgullo nacional. El área de docencia en la actualidad es el escenario académico por excelencia para la formación en diferentes especialidades oncológicas. A través de convenios suscritos con distintas universidades, somos quienes ofrecemos el mayor número de posgrados de este tipo en Colombia. El Instituto Nacional de Cancerología está a la vanguardia en materia de tecnología, debido al uso juicioso de los recursos y un ejercicio permanente de vigilancia y evaluación de nuevos equipos. Esta institución cuenta con tecnología de punta para el diagnóstico, tratamiento y cuidado paliativo. Este es Da Vinci, un robot para llegar a la... Contamos con el sistema quirúrgico Da Vinci, un equipo de cirugía robótica de última generación que brinda beneficios para el paciente y para el cirujano. Este servicio está disponible para pacientes de ginecología oncológica, cabeza y cuello, urología oncológica, cirugía gastrointestinal y cirugía de tórax. En nuestra misión por el control integral del cáncer en Colombia, incluye prevención y diagnóstico. Realizamos varias iniciativas con estos fines. Recorremos el país identificando zonas con alto riesgo de mortalidad por cáncer e intervenimos o desarrollamos proyectos de investigación en estas zonas. El instituto cuenta con varias publicaciones. Algunas de ellas son el Boletín Epidemiológico, la Revista de Cancerología, Anuario Estadístico y el Atlas de Mortalidad por Cáncer en Colombia. Un trabajo que contribuye a la difusión periódica de información de vigilancia epidemiológica del cáncer en el país. En el 2017, inauguramos el único centro de prevención y diagnóstico temprano del país, el CEPRED, donde se ofrecen servicios de tamización y se fortalece el diagnóstico temprano.
Cancerología valoramos, atraemos y fidelizamos nuestro talento humano. Fortalecemos el buen trato, la cordialidad, la sensatez, la preparación a los ojos y escuchamos. Sabemos que trabajando juntos es la manera de contribuir en la lucha contra el cáncer en Colombia. Porque pensamos que todos los esfuerzos para salvar una vida son importantes, buscamos que el estado de ánimo de cada paciente juegue a nuestro favor. Es por esto que ofrecemos un trato humano, digno, cercano y hacemos propio el tiempo, el espacio y el dolor del otro. El Instituto Nacional de Cancerología, una estrategia del Estado que le permite conocer la problemática del cáncer. Un instituto que trabaja día a día por el control integral del cáncer y que busca darle color a la vida. Bueno, entonces aquí veo que tenemos unas preguntas. ¿Han considerado al hospital del instituto declararse COVID-free para mantener continuidad de la atención? Pues sin duda alguna, dada que estas son las recomendaciones internacionales, hemos hecho lo posible por mantenernos COVID-free. Por supuesto, pues nosotros estamos recibiendo a los pacientes. Tuvimos un paciente ambulatorio positivo que fue remitido para su casa, un paciente que ingresó con infección respiratoria aguda, finalizó positivo, pero lo remitimos al Hospital Santa Clara. Esto han sido, y 105 sospechosos, dado que los síntomas del COVID son tan inespecíficos que muchos de los pacientes resultaban ser caso. En la medida en que nos hemos afianzado más en el modelo, efectivamente queremos ser considerado hospital free. Para eso, pues no lo podemos hacer solos, necesitamos el apoyo de la Secretaría de Salud, que ya ha manifestado su apoyo. Nos falta, pues, definir algunos puntos en términos de remisión y contrarremisión. Hemos tenido acuerdos con las aseguradoras, con el ministro ya está informado y también apoya la idea, pero pues la logística y lo operativo implica la participación de todas las empresas, de todas las organizaciones, y por supuesto que independientemente de las formas de aseguramiento, los pacientes con cáncer pudiesen encontrar, de acuerdo con nuestra capacidad instalada, un espacio para la continuidad de su tratamiento y urgencias oncológicas de manera segura. Entonces estamos en ese proceso. Aquí tenemos, doctora, muchas gracias, doctora Carolina, de parte de Milce Vargas. Liliana Niño pregunta, doctora, ¿cómo ha manejado el INC el acompañamiento mental psicológico de trabajo social de los pacientes, teniendo en cuenta que ya se sienten vulnerables solo con el diagnóstico de cáncer, la no continuidad de sus quimioterapias y radioterapias por la cuarentena y el aislamiento, la cancelación de sus citas por la contingencia, el no seguimiento de citas y tratamiento? ¿Cómo lo han manejado? Bueno, cuando se declaró la pandemia, sin duda alguna esto generó una situación que podríamos de pánico en toda la sociedad, incluyendo los pacientes, los médicos, las enfermeras. Y pues nuestra prioridad han sido los pacientes que se disminuyera al máximo posible la disminución de su infección para todos los pacientes y a través de los canales de comunicación. Ha sido claro que lo peor que le puede suceder a un paciente con cáncer es que se infecte con COVID, porque si tiene la infección por COVID, pues no puede iniciar su tratamiento. Y también para prevenir la infección, pues tenemos que mantenerlo alejado del hospital, pero todo se ha evaluado, se hace una evaluación caso a caso, en la medida en que diferir los tratamientos sea posible, se ha hecho. Lo más importante ha sido pues todos estos mecanismos de telecomunicación, telemedicina, teleapoyo, teleorientación, en donde ya hemos tenido la habilitación, y nada más importante para un paciente que el propio médico tratante lo llame, se puedan ver por estas cámaras, así como nos estamos viendo ahora, y poder recibir la voz de apoyo directa de su médico paciente, de su médico tratante, ha sido lo más importante. Afortunadamente contamos con esa tecnología y se encuentra habilitada.
El señor Igor Ramírez, felicitaciones, notorios progresos en todos los ámbitos del INC. Tenemos otra pregunta de Aida Cruz. Para el caso específico de pediatría oncológica, ¿se han planteado estrategias diferenciales en el INC teniendo en cuenta que los tratamientos usualmente son más intensos y las posibilidades de cura mayores en comparación con los adultos? Bueno, en pediatría, a diferencia de los otros servicios para adultos, no hemos tenido una disminución tan importante en la reducción del porcentaje de pacientes nuevos. En pacientes nuevos, en pacientes adultos, ha sido casi del 30, entre el 30 y el 50%. En los pediátricos la disminución no ha sido tanto. Han tenido barreras los pacientes de otras ciudades distintas de Bogotá de transporte, pero los tratamientos los protocolos de tratamiento en general se han mantenido igual, al menos hasta el momento. No se han planteado estrategias diferenciales. El señor Henry Puerto pregunta, doctora Carolina, ¿se tiene un plan de contingencia para el desabastecimiento de medicamento para el tratamiento del cáncer? Sí, en el mundo entero y particularmente en los países de Latinoamérica ha habido un desabastecimiento o por lo menos un retraso en la llegada de ciertos insumos y medicamentos. La situación más crítica son los material radiactivo para la elaboración de radiofármacos. Todos los servicios de medicina nuclear enfrentan esta problemática y estamos a la expectativa de, en relación con considerar los radiofármacos un vital no disponible para poder darla. No ha sido fácil esta coyuntura y este ha sido uno de los puntos más críticos porque hemos tenido que hacer la interrupción en el país de todos los procedimientos relacionados con medicina nuclear. No hay más preguntas por ahora, doctora Carolina. Lucy. Bueno, de nuevo agradecemos a la doctora Carolina Wiesner por compartir su gestión, por los aportes que día a día dan respuesta a estos retos y desafíos que enfrentamos en el marco del COVID-19 y que es un ejemplo para seguir para muchas organizaciones. También agradezco de manera especial tu colaboración, Jimena, la de mi colega Natalia y Caterín Sánchez, y los invitamos a consultar nuestra página web. Ahí van a encontrar este webinar grabado, nuestra agenda y el trabajo que desde Pacto Global Colombia hacemos día a día. Esperamos que tengan un feliz día. Gracias. Gracias, Lucy, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia y gracias por su participación. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias y feliz día.